En Chile, 3 carabineros han sido asesinados en las últimas semanas. El último, Daniel Palma, en la noche del miércoles de la semana pasada. Esta última muerte ha acabado con la paciencia de la sociedad, que ve cómo ha aumentado la delincuencia y la violencia en el país. Esto ha llevado al gobierno de Gabriel Boric a una nueva crisis. Empujado por la presión social y de la derecha en la oposición, ha sacado adelante varias reformas, entre las que se encuentra una para dar mayor potestad a los carabineros en el uso de las armas en defensa propia. Ahora, para analizar las consecuencias de esta situación para el Gobierno, hablamos con Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Rodrigo, buenos días para usted. Le doy la bienvenida desde los estudios de France 24 aquí en Bogotá. Hola, muy buenos días. Le quiero empezar planteando, la reforma definitiva saldrá de la mezcla entre las propuestas más duras de la derecha y los postulados del gobierno de Boric, que las ha intentado suavizar. ¿Qué potestad tendrán finalmente los carabineros en el uso de armas y qué otras reformas se aprobarán? Bueno, lo primero, como bien has señalado, esto se da en un contexto donde han muerto tres carabineros, dos carabineros, una carabinera víctima de homicidio en procedimientos policiales en las últimas semanas, lo cual, por cierto, es trágico, tiene que investigarse, sancionarse y, sobre todo, revisar los procedimientos para que los policías de nuestro país puedan estar mejor protegido ante actos de delincuencia, ante la violencia que ha ido en aumento. Dicho esto, la reforma que se ha ido llevando adelante, estas modificaciones legales, primero que nada decirte que se han llevado adelante en un clima político donde la tramitación legislativa se dio muy rápidamente, sin querer escuchar a organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas y distintos especialistas expertos en derecho penal. Y eso, por cierto, es muy preocupante porque se trata de problemas que son complejos y no se pueden resolver de manera express simplemente para poder responder a esta preocupación de la ciudadanía. Ahora bien, ¿cuáles son estas reformas? Bueno, fundamentalmente, como bien señalaste, hay una legítima defensa privilegiada para el caso en que los policías tengan que utilizar fuerza letal en el contexto del ejercicio de sus funciones. Se va a presumir legalmente la licitud de la conducta del policía. Y en el fondo va a ser muy difícil probar caso a caso de que el policía no ha actuado de manera correcta cuando ha hecho uso de fuerza letal. Y Rodrigo, le pregunto precisamente lo que usted me comentaba, que a ustedes, Amnistía Internacional, no se les ha escuchado, así como tampoco, por ejemplo, a Naciones Unidas. Sí, ¿por qué no se les escuchó y qué le habrían dicho ustedes a los representantes chilenos frente a esta propuesta de reforma de seguridad? Bueno, la verdad es que enviamos una solicitud por escrito en 3 ocasiones para poder ser parte de esta discusión legislativa. Entendemos que Naciones Unidas también hizo lo propio y simplemente no se nos respondió porque, como te decía, el debate legislativo se dio en un clima político donde esta reforma había que aprobarla a como diere lugar, sin mayor discusión, sin invitar a expertos en derecho penal, y es una modificación que puede traer problemas. Es un cambio legislativo que parte del supuesto de que los policías hoy en día no pueden usar sus armas prácticamente, porque si no estarían arriesgándose a condenas permanentemente, lo cual es muy alejado de la realidad. La verdad es que si uno ve las cifras de, por ejemplo, las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante 2019 en el periodo del estallido social, fueron casi 11.000 denuncias por violaciones a los derechos humanos y solamente después de 3 años y medio tenemos 17 condenas. Por lo tanto, no hay aquí una penalización generalizada de los policías que usan la fuerza ni en contexto de protesta ni en contexto de procedimientos policiales normales.
Precisamente, Rodrigo, usted hacía referencia al estallido social de 2019. Le pregunto cómo esta reforma puede afectar al derecho a la manifestación y a la protesta. Nosotros creemos que puede afectarlo porque, está esta modificación que te comentaba respecto de la legítima defensa privilegiada, pero incluso, Rosa, hay otras modificaciones que nada tienen que ver con la protección de los policías. Por ejemplo, la figura legal de los apremios ilegítimos, que es el delito a través del cual se regulan en Chile los tratos crueles, inhumanos y degradantes, también tuvo modificaciones legales en el contexto de esta reforma legislativa, ya que se eliminó la agravante de custodia respecto de personas privadas de libertad y también se establecieron nuevos requisitos adicionales para que se configure lo apremio ilegítimo, los tratos crueles, inhumanos, degradantes. Y sabemos que la gran mayoría de los casos, por ejemplo, en contexto de protesta del estallido social, fueron tipificados como apremios ilegítimos. Por lo tanto, sí hay una preocupación de que esta reforma sí puede afectar la protesta social y en cambio no tenga un efecto relevante en la protección de los policías y en abordar como corresponde con mayor fuerza la delincuencia que tenemos en Chile. Precisamente a raíz de lo que comentan, ¿no? La delincuencia que tienen en Chile. Las tasas de delincuencia, de violencia, continúan siendo de las más bajas de la región, a pesar del asesinato de estos tres policías recientemente. La alarma social, esta preocupación por la seguridad, ¿tiene fundamentos, tiene razón de ser? En este caso, en las últimas semanas, esta alarma estuvo motivada por los dramáticos homicidios de tres funcionarios policiales. Hay homicidios que han ido en aumento en algunas regiones del país, especialmente. Como tú bien señalas, eso sí, Chile sigue siendo de los países de América Latina con menores tasas tanto de homicidio como de delitos en general. Ahora bien, creemos desde Amnistía que no se trata de minimizar la necesidad de enfrentar la delincuencia. La delincuencia, sobre todo organizada, el narcotráfico, son problemas que también finalmente afectan los derechos de las personas. Sin embargo, lo que se requiere ahí es una policía que avance en ser más profesional, tenga mejores tecnologías, mejor entrenamiento, se fortalezca también todo lo que es su equipamiento, sus protocolos. Esos son cambios que irían claramente dirigidos a enfrentar mejor la delincuencia y a proteger de mejor manera a los policías. Y lamentablemente, los cambios legales que en cambio se han llevado adelante en las últimas semanas, creemos que no van en absoluto en la dirección correcta de enfrentar la delincuencia y además pueden tener el efecto de que pudieran generarse problemas de violación a los derechos humanos por estas modificaciones legales que hemos mencionado. Y Rodrigo, esta es una reforma, una situación que divide, ¿no?, al gobierno de Gabriel Boric, que además tiene muchos miembros que provienen, como él mismo, del movimiento social, del movimiento estudiantil. ¿Es difícil para el Ejecutivo chileno la situación en la que se encuentra? Probablemente sí, en el sentido de que estas reformas que se están llevando adelante no estaban en el programa de gobierno. Son mociones parlamentarias iniciadas por un grupo de parlamentarios de la oposición. Y lo que sí, en cambio, estaba en el programa de gobierno era llevar adelante una reforma a las policías, en particular a la Policía de Carabineros de Chile. Esa reforma, además, hay que recordar que fue recomendada por parte de 4 organismos internacionales, por parte de Amnistía Internacional y por parte de otros 3 organismos internacionales que hicieron visita a Chile después del estallido social de 2019. Y sin embargo, esa reforma policial, después de un año de iniciado el gobierno del presidente Boric, sigue pendiente. Creemos que esa reforma sigue siendo necesaria, tanto como te decía, desde una perspectiva de tener una policía respetuosa de los derechos humanos,
como también desde la perspectiva de tener una policía que tenga mejores herramientas para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, que por cierto son desafíos complejos en una sociedad democrática en estos momentos. Sí, Rodrigo, desafíos complejos y que comparte, ¿no?, gran parte de la región. Rodrigo Bustos, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por haber compartido su análisis y su conocimiento con nosotros en France 24. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Nosotros regresamos en pocos minutos con más aquí en la segunda media hora de Directo América. Sigan con nosotros.